Muy buenos días, amados hermanos y amigos en Cristo, que Dios les bendiga. Nuevamente estamos acá compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Sigamos firmes y animados, aprovechando este tiempo para ser edificados en la Escritura. Tratemos, en la medida que sea posible, de estar conectados el mismo día y a la misma hora de las reuniones habituales de nuestra congregación. Y de esa manera vamos a estar todos unánimes en un mismo sentir. Vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana, al libro de Lucas. Así es que, por favor, busquemos Lucas capítulo 17 y voy a leer de los versículos 20 al 33. Vamos a dar unos segundos para que busquen en sus Biblias Lucas 17, 20 al 33. Aquí el Señor Jesucristo está dialogando con un grupo de fariseos, está también en compañía de sus discípulos y los fariseos comenzaron a preguntarle algunas cosas al Señor acerca del futuro, acerca de las cosas que están por venir, relacionado con el reino de Dios. Dice Lucas 17, del 20 en adelante. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Esto hace referencia a lo súbito, ¿verdad?, impredecible que va a ser cuando venga el Señor en su venida. Dice el verso 21, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, hablando de su presencia en medio de ellos y hablando también de lo que el mismo Señor Jesucristo vino a ofrecer a este mundo, relacionado con el señorío de Cristo sobre la vida de sus discípulos. Pero sigue añadiendo el versículo 22, y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, esto es Jesucristo, y no le veréis. Recordemos que Él, después de su muerte y de su resurrección, ascendió al Padre, y hoy en día justamente está a la diestra de Dios. Miren lo que dice el versículo 23, y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Esto hace referencia a la venida del Señor Jesucristo en gloria, a su segunda venida a este mundo para reinar sobre esta tierra, literalmente, cumplir las promesas dadas a la nación de Israel y restaurar, ¿verdad?, la naturaleza para que de esa manera Cristo mismo reine sobre la tierra. A eso está haciendo referencia, a su venida, a su segunda venida. Ahora, sigamos la lectura en el versículo 25. Pero primero es necesario que padezca mucho, esto se refiere en su primera venida, se refiere a su muerte. Dice, y sea desechado por esta generación. Se refiere, ¿verdad?, a su juicio, se refiere a su crucifixión. Sabemos que después el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y Él es Señor de todos aquellos que nos hemos rendido por fe a sus pies. Sin embargo, en la vida de muchos, el Señor Jesucristo aún no reina, aún no es el Señor. Muchos han rechazado a Cristo como su Señor y Salvador. De la misma manera como los fariseos y los saduceos, los líderes religiosos durante el tiempo de Jesús, le rechazaron a Él, ¿verdad? Deseando seguir con sus tradiciones, seguir con sus costumbres y desechar, ¿verdad?, el señorío de Cristo sobre sus vidas, de rechazar al Mesías que había sido anunciado en las Escrituras. Ahora, el Señor Jesucristo, justamente hablando acerca de su segunda venida, hablando acerca de cuando Él regrese a esta tierra, menciona algunas cosas interesantes que hoy vamos a considerar. Dice el versículo 26 en adelante: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, es decir, la segunda venida de Cristo.
Dice el verso 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así va a ser la venida de Cristo, ¿verdad? De manera inesperada. Luego dice el verso 28, asimismo, como sucedió en los días de Lot. Pongamos atención. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dice el verso 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cuando habla aquí del Hijo del Hombre, hace referencia al mismo Señor Jesucristo, que algún día regresará y se manifestará en este mundo. Pero mire lo que dice el verso 31. En aquel día, el que esté en la azotea, dice, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, se salvará. En esta mañana vamos a hablar acerca de la mujer de Lot. El mismo Señor Jesucristo, hablando acerca de los eventos futuros, hace referencia a acordarnos de la mujer de Lot, a recordar el evento que a ella le sucedió. Vamos a conversar un poquito acerca de esto esta mañana. En el contexto de lo que acabamos de leer, Jesús está respondiendo una inquietud de los fariseos en cuanto al futuro. Y hace referencia a la manifestación de la segunda venida de Cristo. Primero, dice que será tan evidente como un relámpago, cuando el relámpago ilumina la noche oscura. También hace mención a que será tan sorprendente como en los días de Noé, cuando la gente comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento y de pronto vino el diluvio y los destruyó a todos por no apercibirse y por no, ¿verdad?, resguardarse, refugiarse en el arca de salvación que en ese momento Dios había mandado construir a Noé. Y también menciona acá en el contexto que la venida o la manifestación del Señor será tan imprevista como en los días de Lot. Ellos también comían, bebían, se daban en casamiento, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero de pronto vino una destrucción sobre toda la ciudad de Sodoma y Gomorra que los destruyó. Esa destrucción fue total y fue completa, fue absoluta, no quedó nada. Lo único que se salvó fue Lot y una parte muy pequeña de su familia. Vamos a ir para entender un poco el contexto de esta ilustración que utiliza el Señor Jesucristo a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, voy a pedir que también lo puedan buscar, Génesis capítulo 19, porque vamos a considerar algunos aspectos de esta porción de la Escritura. Génesis 19, vamos a leer algunos versículos de este capítulo. En los versículos 1 al 3 de Génesis 19 leemos lo siguiente. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Este era un lugar, sentarse a la puerta de una ciudad, ¿no es cierto?, en los tiempos antiguos, era un lugar de privilegio, era un lugar de reconocimiento. Normalmente los gobernantes, los jueces, ¿verdad?, las personas prominentes de una ciudad eran los que se sentaban, ¿verdad?, a las puertas de la ciudad. Era como una especie de plaza pública donde las cosas importantes sucedían. Así que por eso entendemos que Lot era una persona respetada dentro, ¿verdad?, de esta ciudad de Sodoma. Y sentado allí vio cómo se acercaban estos ángeles, estos seres angelicales. Dice, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino.
Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Según sigue relatando la historia, los ciudadanos de esta pervertida ciudad de Sodoma, como también Gomorra, quisieron de alguna manera dañar, quisieron de alguna forma perjudicar a estos seres angelicales que habían venido. Los quisieron vulnerar y los quisieron dañar. No sabemos las razones de fondo por qué querían hacer esto, pero sí sabemos que en su perversión ellos querían abusar de estos ángeles. La verdad es que la degradación y la decadencia moral que había en aquellas ciudades era terrible, era tremenda. Entonces, por esa razón, Dios quiso destruir estas ciudades. Ahora, en el versículo 2, vamos a saltar ahora a Génesis 19, el versículo 12, vemos que ya cuando la situación empieza a salirse de control, los habitantes de esta ciudad querían derribar la puerta donde estaba morando Lot y donde estaban morando estos ángeles. Dice: y dijeron los varones, estos seres angelicales, a Lot: ¿tienes aquí alguno más, alguien más de tu familia? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en esta ciudad, les dijeron los ángeles a Lot, sácalo de este lugar. Estamos leyendo el versículo 12, ahora el versículo 13. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos y a los que habían de tomar a sus hijas y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. No sabemos si Lot tenía otros hijos que ya estaban morando en la ciudad en otro lugar. Solamente sabemos que dentro de su casa, de los que estaban allí, estaba su esposa y sus 2 hijas. Sus yernos le tomaron a Lot por un loco. Ellos no creyeron las palabras de Lot, por supuesto, palabras que les habían sido dadas por los ángeles. Entonces dice: toma, le dijeron estos ángeles, toma a tu mujer y a tus hijas que están aquí, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Una situación urgente, una situación compleja, una situación, ¿verdad?, donde Lot debía tomar decisiones rápido. Verso 16. Y deteniéndose él, no sabemos por qué costó tanto a Lot que tomara finalmente la decisión de arrancar y de salir, pero él se detuvo. Dice: deteniéndose él, los varones, estos ángeles, asieron de su mano, es decir, lo tomaron casi por la fuerza. Dice: asieron de su mano y de la mano de su mujer. No solo Lot, sino también de su esposa. Y de las manos de sus 2 hijas, las hijas que estaban allí con él, según la misericordia de Jehová para con él. Dice: y lo sacaron. No dice necesariamente que salió por su propia cuenta, dice que lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, de esta ciudad perversa, pervertida, que iba a ser destruida por el juicio de Dios. Verso 17. Y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Es decir, la situación era una situación límite, una situación terrible, una situación donde Lot debía huir ante la inminente destrucción bajo el juicio de Dios de estas ciudades perversas. Ahora, saltemos al versículo 22 de Génesis 19. Dice: date prisa, escapa allá. Dice: porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Zoar significa pequeña y hace referencia a una ciudad pequeña
que Lot le pidió a los ángeles que se pudiera salvar para que él pudiera huir a esta ciudad. Él en un principio no quería escapar al cerro, al monte. Él pensó de alguna manera que era peligroso. Así es que él le pidió a los ángeles el favor de salvar esta pequeña ciudad que estaba en los alrededores de Sodoma y Gomorra para poder huir a esta ciudad. Y los ángeles le concedieron, por misericordia solamente, ¿verdad?, esta petición. Así es que Zoar no fue destruida. Y allí tuvo la intención de huir Lot con su esposa y con sus hijos. Sin embargo, según vemos en el relato de la historia, finalmente no logra llegar ni logra huir hasta Zoar. Finalmente termina huyendo, ¿no es cierto?, y escapando al monte. Pero dice que el versículo 23 dice que el sol salía sobre la tierra, es decir, ya estaba amaneciendo, cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Un cataclismo que destruyó toda esta ciudad, estas ciudades. Verso 25, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, es decir, su alrededor, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra, es decir, quedó completamente devastado. Pero miren lo que dice el versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, dice, a espaldas de él, a espaldas de su esposo, y se volvió estatua de sal. Se volvió una estatua de sal. A eso el Señor Jesucristo en Lucas 17 hacía referencia. Acordaos de la mujer de Lot. Lot era sobrino de Abraham, pero se alejó de él buscando prosperidad y riquezas terrenales. Finalmente terminó viviendo en la pervertida ciudad de Sodoma. No sabemos de dónde era la esposa de Lot, no sabemos si era de allí mismo o de otro lugar. Lo que sí sabemos es que cuando por misericordia de Dios permitió que Lot y su familia huyeran, esta mujer en un momento se dio vuelta hacia atrás para mirar, para observar lo que estaba sucediendo con respecto a la destrucción de esta ciudad de donde ellos habían salido. Esa palabra que hace referencia acá de mirar en Génesis 19, 26, no es solamente mirar de reojo. Esa palabra hace referencia a observar con una intención y con un sentimiento. Es una palabra que en su idioma original expresa este sentido. Ahora bien, no sabemos con exactitud las razones por las que la esposa de Lot se dio vuelta a mirar. Podemos pensar, sí, en base al contexto, algunas ideas que las vamos a compartir en este mensaje. Sin embargo, tristemente, esta mujer quedó convertida en estatua de sal por haber mirado, ¿verdad?, por haberse dado vuelta a mirar la escena del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Incluso en los días del Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, hace ya más de 2000 años atrás, probablemente el montículo que se formó de sal de esta mujer que quedó como una estatua de sal, probablemente todavía existía. Incluso Josefo, un historiador judío ya del primer siglo, él hace referencia a un montículo de sal en la llanura de esta zona, ¿verdad?, en los alrededores del Mar Muerto, donde se pensaba que estaba, ¿verdad?, efectivamente era la mujer de Lot, que había quedado convertida en una estatua de sal. Hoy en día no hay, arqueólogos no han descubierto o no han sabido, quizás esto se destruyó, no lo sabemos, pero no hay un lugar donde poder ir a ver, ¿no es cierto?, ese registro. Pero en los tiempos de Cristo al parecer sí estaba todavía este registro. Y por eso es que el Señor Jesucristo probablemente le dijo, ¿verdad?, a los fariseos que tenían esta inquietud acerca del futuro. Acordaos de la mujer de Lot. Y esto nos hace reflexionar y nos hace pensar un poco también a nosotros en cuanto a dónde está nuestro afecto, dónde está nuestro corazón.
Allá en Lucas 17, volviendo a nuestro texto de Lucas 17, en los versículos 28 al 33, voy a leer una vez más, porque dice así: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Sabemos que hoy en día estamos en los últimos tiempos. Nos damos cuenta de que hoy en día estamos más cerca que nunca a la venida del Señor, a este mundo, a esta tierra, en la venida de Cristo por nosotros. Así es que creemos firmemente que muy pronto el Señor se ha de manifestar. Por lo tanto, estas advertencias acerca de lo futuro también tienen que ver con nosotros. Ahora, miren lo que dice: así será el día, verso 30, en el que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Esto no es una referencia a propósito ya necesariamente al arrebatamiento, sino que aquí está hablando de una intención del corazón, de aferrarse a las cosas que hay en este mundo. Por eso dice: el que está en la azotea y sus bienes en casa, es decir, sus recursos, su dinero, no descienda a tomarlos. O el que está en el campo, ¿verdad?, no vuelva atrás, no regrese por amor a aquellas cosas que terrenales, pasajeras, ¿no es cierto?, materiales, que quedan atrás. De eso está hablando. Por eso pensamos que algo de la actitud que tuvo la mujer de Lot al mirar hacia atrás tenía que ver con esto, con la codicia. Tenía que ver con esto, con aferrarse a las cosas terrenales y temporales de este mundo. Luego dice el verso 32, acordaos de la mujer de Lot, acuérdense de ella. Recuerden lo que a ella le ocurrió por haber puesto sus ojos y su corazón en las cosas de este mundo. Por eso es que el verso 33 termina el Señor Jesucristo declarando: todo aquel que procure salvar su vida, la perderá. Esto es, salvar su vida en este mundo, las cosas que este mundo tiene. Y todo aquel que la pierda, se salvará. Es decir, que deseche las cosas temporales y terrenales de este mundo por buscar lo eterno y lo celestial en el señorío del Señor Jesucristo. Ahora bien, acordaos, dice el Señor Jesucristo, de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué ocurrió en el corazón de esta mujer? Bueno, vamos a mencionar tres cosas. En primer lugar, manifestó aprecio intenso por su vida pasada. Número 1, manifestó aprecio intenso por su vida pasada. En primer lugar, amor a su mundo conocido. Amor a su mundo, al mundo que ella conocía. Como dije, no sabemos de dónde era esta mujer. Quizás era de ahí mismo, un habitante de Sodoma que Lot conoció y con la que luego se casó. Pero sí sabemos que ella, de alguna manera, al darse vuelta y mirar lo que estaba ocurriendo, estaba exponiendo su corazón con respecto al amor que tenía a aquellas cosas que estaba dejando atrás. La palabra del Señor nos exhorta también a nosotros en cuanto a no amar las cosas que están en este mundo, a no procurar ni poner nuestros ojos en las cosas de esta tierra. Dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, no lo busquen, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, esto se refiere al sistema de este mundo, a las cosas terrenales, materiales y temporales de este mundo. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre, está hablando esto del Señor Dios Todopoderoso, no está en él. Miren lo que dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, es pasajero, es temporal. Y sus deseos, que son pasajeros y temporales. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Al parecer, la mujer de Lot fue tomada de la mano, fue arrastrada y fue llevada junto con su esposo y sus hijas fuera de la ciudad, pero probablemente, aunque su cuerpo estaba allí, su corazón todavía estaba en Sodoma.
Ella estaba manifestando que su corazón todavía estaba en el mundo que ella conocía. Amor a su mundo conocido. También nostalgia por el cariño que le tenía a lo que estaba perdiendo. Hay un dicho popular que dice que uno valora más las cosas cuando las pierde. Bueno, ella estaba perdiendo algunas cosas que probablemente valoraba mucho en su corazón. Y seguramente esta nostalgia la hizo mirar hacia atrás para convertirse en una estatua de sal. Ahora, esto nos hace reflexionar también a nosotros como hijos del Señor. No lo busquen, pero en Santiago capítulo 4, el versículo 4 dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?» Miren lo que dice el Señor. «Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Muchas personas se aferran soberbiamente a las cosas de este mundo. Muchas personas buscan amistad y complacencia en las cosas de este mundo. Mucha gente busca su satisfacción y su felicidad en lo que este mundo temporal, pasajero y terrenal les puede ofrecer. Pero, hermanos, el Señor nos enseña claramente que un hijo de Dios no debe amar este mundo ni las cosas que están en el mundo. La Biblia claramente nos enseña que un hijo de Dios no debe ni enraizarse ni enamorarse de las cosas de este mundo. Incluso aquí el autor Santiago está diciendo de que una persona que se constituye amiga del mundo se constituye enemiga de Dios. Es más, el mismo Santiago, que es el hermano del Señor Jesucristo, está diciendo acá de que una persona que se constituye amigo del mundo y por lo mismo se constituye enemigo de Dios, llega a ser un adúltero espiritual. Mira qué fuertes las palabras. Por eso comienza diciendo, oh almas adúlteras. ¿Y qué es lo que es una persona adúltera? Una persona que ha roto, ¿verdad?, sus compromisos matrimoniales y que se ha enredado emocionalmente con otra persona y físicamente con otra persona que no es su primer amor, que no es su esposa o su esposo, puede ser. Un adulterio. Y en lo espiritual, esto hace referencia al afecto que muchas veces creyentes tienen en este mundo, en las cosas de este mundo, aferrándose a cosas temporales y pasajeras que no solo no ayudan en sus vidas espirituales, sino que son estorbo para su crecimiento espiritual. Ahora bien, no solo hubo amor por este mundo conocido, no solo hubo nostalgia por el cariño que tenía a lo que estaba perdiendo, sino que también esta mujer probablemente tenía incredulidad a la palabra de Dios. Los ángeles habían dicho que iban a destruir la ciudad. Bueno, quizás ella miró hacia atrás para ver si realmente era así, o para cerciorarse con sus propios ojos, ¿verdad?, la destrucción de estas ciudades, o quizás por el dolor que había en su corazón y en su afecto, por el que tenía de este lugar, ¿verdad?, miró para ver si la palabra de Dios realmente iba a ser tal como había sido dicha, una destrucción completa y total. Mira, hermanos, no podemos conocer exactamente lo que hubo en el corazón de esta mujer. Sí, el Señor nos dice que debemos acordarnos de ella, pero y en el contexto nos damos cuenta que el afecto de ella todavía estaba en este mundo que ella conocía hasta ese momento. Pero esta exhortación que nos hace el Señor también la hace con palabras muy certeras y muy severas para nosotros el día de hoy. Miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 14. Busquémoslo. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 14. Voy a leer yo. Sigamos la lectura. Dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, es decir, el día de hoy,
vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Nosotros vemos hoy en día a nuestro alrededor la inmoralidad y la maldad que hay. Dice el verso 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, no ha pasado nada, según lo que ellos piensan. Dice el versículo 5, estos, ¿verdad?, que andan, estos burladores que andan en sus propias concupiscencias y que desconfían, ¿verdad?, de las palabras del Señor, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, dice, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Es una referencia al diluvio, ¿ya? Como el mismo Señor Jesucristo lo ilustró, que su venida iba a ser como en los días de Noé. Bueno, de esto está hablando ahora el apóstol Pedro. Ahora, continúa hablando en el versículo 7 diciendo, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, ya no para ser destruidos por el agua, porque Dios prometió que no iba a ocurrir de esa manera, dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, ahora está hablando a creyentes, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, esa es una certeza, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche y va a sorprender a muchos que están viviendo en este mundo, amando las cosas de este mundo. Como vimos en algunos mensajes atrás, nosotros no vamos a ser sorprendidos porque no somos hijos de las tinieblas, sino que somos hijos de la luz. Y no nos va a sorprender como ladrón en la noche, porque el Señor mismo nos va a venir a buscar para llevarnos a su presencia. Sin embargo, hay muchos que están aquí en este mundo que les va a sorprender la venida del Señor como ladrón en la noche, donde habrá destrucción completa. Dice el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencias ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Te das cuenta cómo esta exhortación también tiene que ver con nosotros mismos? Acordémonos de la mujer de Lot. Ella, por su amor a este mundo, por su nostalgia, por el cariño que tenía a las cosas que tenía en este mundo y por su incredulidad, ella pereció y fue también destruida junto con el resto de la ciudad. Que no sea así en nosotros, que no ocurra esto en nuestros corazones. Este mundo no tiene nada bueno que ofrecernos. Este es un mundo terrenal y temporal que pasa. Las circunstancias que están ocurriendo hoy en día a nuestro alrededor no solo nos dan fe de que el Señor viene pronto, sino que también nos hacen pensar que las cosas de este mundo son temporales, son terrenales. Hace un par de meses atrás nuestra vida era diferente a la que es ahora. Y esto es porque el ser humano es frágil en este mundo. Imagínate, algo tan pequeño, tan insignificante y tan invisible como un virus nos cambió la vida, nos cambió el esquema de vida.
Bueno, eso da testimonio de que el Señor viene pronto y también da testimonio de que no hay nada en este mundo a lo que debamos aferrarnos. No hay nada en este mundo a lo que debamos entregar nuestro corazón y no hay nada en este mundo al que tengamos que enlazar nuestros afectos. Ahora bien, hemos visto que debemos acordarnos de la mujer de Lot que manifestó aprecio intenso a su vida pasada. Pero en segundo lugar vamos a ver que debemos acordarnos de la mujer de Lot porque ella menospreció lo que ya tenía. Ella menospreció las cosas que sí tenía. Por ejemplo, en primer lugar, tuvo una oportunidad. Los ángeles le dieron la oportunidad de salir con vida de aquel lugar. Ella menospreció esto, menospreció algo que Dios ya le había dado. En primer lugar, le dio una oportunidad. En primer lugar, en cuanto a esto, le da una nueva vida, una oportunidad de nueva vida. Tal vez diferente, iba a ser distinta, ya no con las regalías, ya no con la comodidad que esta mujer tuvo allá en Sodoma, pero podría haber sido una nueva vida y una vida eterna, porque ella podría haber puesto su fe en el Señor. Así como Rahab, ¿no es cierto?, allá en Jericó, y así como Noemí, ¿verdad?, y Ruth pusieron su corazón en las cosas de Dios, de la misma manera esta mujer podría haber buscado al Dios vivo y verdadero y haber tenido no solo una nueva vida, sino una vida eterna. Además de esto, Dios le dio una nueva oportunidad de un nuevo destino. Ya no iba a estar ahí en Sodoma, el lugar donde ella estaba acostumbrada a vivir, sin embargo, una oportunidad de nuevo destino, tal vez menospreciable para ella. Quizás Zoar, esta pequeña ciudad, no iba a satisfacer el placer que ella tenía mientras vivía en Sodoma, pero podría haber sido un nuevo destino celestial. Si es que ella hubiera puesto su corazón en las cosas del Dios vivo y verdadero, podría haber tenido una esperanza celestial, una esperanza eterna, allá en el paraíso y en el seno de Abraham. Mira, muchas veces nosotros no valoramos las cosas que tenemos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón siempre está en la avaricia, en la codicia de aquellas cosas que aún no tenemos o que nos gustaría tener. Y peor aún si estas cosas son cosas que este mundo ofrece. Cosas temporales y cosas pasajeras. Así es que esta mujer menospreció una oportunidad de nueva vida y una oportunidad de un nuevo destino, pero también menospreció una familia. Una familia, fíjate, una familia cercana, su esposo y sus hijas. En primer lugar, no sabemos, como dije, de dónde era ella, si es que era de Sodoma, si era de Gomorra o era de algún otro lugar. Pero sí sabemos que al casarse con Lot, tuvo la oportunidad de alguna manera, tuvo la oportunidad a través de Lot, ¿verdad?, de alcanzar las promesas que Dios había dado al tío de Lot, esto es Abraham. Ahora, su esposo, Lot, el esposo de esta mujer, era respetado, como lo expliqué al principio, era rico e importante, probablemente un personaje importante en Sodoma. Probablemente ella tenía cierto grado de comodidad, de confort en aquel lugar. Y esto hacía que su esposo fuera un hombre valorable e importante, que pudo haber seguido hasta el final de sus días. Pero en algún momento ella miró hacia atrás, a espaldas de su esposo. Eso es lo que dice el texto. Y quedó convertida en estatua de sal. No valoró lo que tenía, no valoró a un esposo importante, a un esposo que le dio muchas comodidades allá en la ciudad de donde ellos venían. Pero además menospreció a sus hijas. Sus hijas necesitaban dirección. Más adelante en la historia podemos ver de que las decisiones que las hijas tomaron fue un desastre, fue terrible. Y probablemente estas muchachas necesitaban la instrucción de una madre. La mujer de Lot no pensó en eso. La mujer de Lot menospreció lo que ya tenía, una familia cercana. Pero además también menospreció una familia lejana. La familia del tío de su esposo, Abraham y su descendencia escogida. Mira, no sabemos si es que esta mujer conocía a Abraham. Me imagino o pienso que por lo menos habrá escuchado de parte de su esposo algo de su tío Abraham. Pero mira lo interesante que podría haber resultado para esta mujer saber de Abraham. Un tío anciano, extranjero, que vivía como un nómade en tiendas, que no tenía una descendencia y que se aferraba a una promesa divina.
Suena casi como un tío loco. Bueno, pero este tío loco tenía una promesa. Tenía una promesa de bendición eterna. Un futuro diferente, y es lo que ella menospreció. Menospreció una oportunidad de nueva vida, de nuevo destino, menospreció una familia cercana y lejana, y por lo mismo menospreció una oportunidad de un futuro para ella diferente, con promesas y bendiciones eternas. No lo busquen, pero en Génesis 12, 1 al 5 dice, Génesis 12, 1 al 5, dice la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que Dios le había dado a este tío Abraham. Verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot, su sobrino, fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Esto es Ur de los Caldeos, ¿verdad? Muy lejos de allí. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Esta era la tierra que Dios le había prometido a Abraham y que posteriormente, ¿verdad?, sería la tierra de Israel. Ahora bien, todas estas cosas la mujer de Lot las menospreció. Todas estas cosas las menospreció porque ella tenía su aprecio y su afecto en las cosas de este mundo. Por eso es que ella quedó convertida en una estatua de sal. Así es que, como ya hemos dicho, debemos acordarnos de la mujer de Lot, que manifestó aprecio intenso a su vida pasada, que menospreció lo que ya tenía, pero en tercer y último lugar, menospreció lo más importante de todo, menospreció la obra de Dios. Menospreció la obra de Dios. En primer lugar, obra de juicio. Una obra de juicio. Mire lo que dice nuestro texto allá en Génesis. Génesis capítulo, estamos en Génesis capítulo 19. Por favor, mire lo que dice el versículo de Génesis 19, el versículo 12. Voy a esperar un minutito para que lo encuentren. Génesis 19, el versículo 12. ¿Lo tienen por ahí? Muy bien. Dice la palabra del Señor. Génesis 19, 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Dice, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado a destruirlo. Ahora mire lo que dice el versículo 24. Ahí mismo, ¿verdad? En Génesis, el versículo 24. Génesis 19, ahora el verso 24. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová, desde los cielos. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Esta mujer menospreció el juicio de Dios. No tomó en serio la importancia y lo tremendo que eran las palabras de Dios, palabras de juicio. Dios a través de estos ángeles había dicho de manera muy clara y contundente que iba a destruir esta ciudad y lo hizo. Lo hizo de una manera tremenda y de una manera espectacular. Fuego y azufre cayó del cielo y destruyó completamente esta ciudad. Esta mujer menospreció el juicio de Dios y tal como muchos hoy en día lo hacen. Así como el Espíritu Santo también obra en nosotros, de la misma manera hay muchos que resisten la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Miren lo que dice Juan capítulo 16, vamos a leer Juan, voy a buscar yo en Juan capítulo 16, versículos 7 al 11, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, esto es hablando el Señor Jesucristo, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, esto está hablando del Espíritu Santo,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. Muchas personas incrédulas pecan ante Dios por su incredulidad. Muchos hoy en día viven en sus delitos y sus pecados. Muchos quebrantan los mandamientos de Dios como si nada, robando, mintiendo, codiciando, adulterando, siendo idólatras, siendo blasfemos. Hoy en día muchas personas viven en este mundo menospreciando el juicio de Dios. Juicio de Dios sobre sus vidas va a venir porque el pecado condena. El pecado tiene consecuencias. El Señor dice claramente en su palabra: no tendré por inocente al culpable. El pecado es algo que nos condena. De la misma manera que esta mujer, la esposa de Lot, menospreció el juicio de Dios, hoy en día muchas personas en este mundo menosprecian también el juicio de Dios, menosprecian la palabra de Dios. Pero también esta mujer menospreció la misericordia que Dios le mostró. Allá en nuestro texto de Génesis, capítulo 19, ya en el versículo 16 de Génesis 19, dice: y deteniéndose él, esto es Lot, los varones, los ángeles, dice, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Esta mujer menospreció la obra de misericordia que Dios había hecho en su vida. Los ángeles, viendo que ellos se estaban resistiendo un poco a salir de la ciudad, dice que los tomaron de la mano para sacarlos de la ciudad. Ángeles, advirtiendo, apurando y tomándolos, les mostraron misericordia. Pero esta mujer lo menospreció. Miren lo que dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. Voy a leer yo. 1 de Pedro 1, 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El Señor murió y resucitó. ¿Para qué? Para hacernos renacer a una esperanza viva. Y esto es por la misericordia de Dios, porque todos nosotros merecíamos el castigo eterno. ¿Por qué? Por nuestro pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y añade: porque la paga del pecado es la muerte espiritual, la eterna separación del hombre de su Dios. Esta mujer menospreció el juicio de Dios, menospreció la misericordia de Dios, pero también menospreció la gracia de Dios. Dios le dio un favor que ellos no merecían. Dice en nuestro texto allá en Génesis 19, el versículo 19, dice: y he aquí ahora he hallado, esto es Lot, está diciendo, ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Esta es la palabra de Lot. En gratitud, en agradecimiento a los ángeles. Lot finalmente se salvó, pero la mujer de Lot no, porque menospreció la gracia que Dios había tenido sobre sus vidas. La mujer de Lot no apreció esta gracia inmerecida que había recibido. Dios les dio un favor que ellos no merecían y ella lo menospreció. ¿Por qué? Porque su amor a las cosas de este mundo era más fuerte. Acordémonos de la mujer de Lot, para que no perezcamos en nuestros delitos y pecados, para que no dejemos que el pecado afecte nuestras vidas espirituales. En conclusión, en las actuales circunstancias en las que mundialmente nos encontramos, acordémonos de la mujer de Lot, y busquemos lo eterno,
no lo temporal. Enfoquémonos en lo celestial, no en lo terrenal. Y apreciemos la oportunidad inmerecida de salvación, su misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Si aún tú no has puesto tu fe y esperanza en el Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, te ruego que lo hagas. El Señor viene muy pronto y el juicio de Dios va a venir sobre este mundo. Arrepiéntete y busca al Señor con un corazón quebrantado y humillado, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. No seas como la mujer de Lot, que miró hacia atrás porque su corazón estaba en este mundo, sino que pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, que murió en la cruz y que resucitó para darte el perdón de pecados y la vida eterna. Con un corazón arrepentido y quebrantado, clama por tu salvación y pídele al Señor Jesucristo que te salve y que te dé vida eterna. Solo Él y nadie más que Él puede ser el Señor de tu vida y el Salvador eterno de tu alma. Si tú eres un hijo de Dios, considera la mujer de Lot, para que tu corazón no se aferre a las cosas de este mundo, para que tu corazón no se apegue a las cosas que este mundo ofrece, para que tu corazón no se enamore de las cosas que hay en este mundo, que son temporales y pasajeras. Aún el pecado, aún el placer temporal del pecado es algo pasajero que lleva a la perdición. Por eso es que nuestro corazón y nuestra alma, nuestros ojos y nuestra vida siempre deben estar enfocadas en lo eterno y en lo celestial, y no en lo terrenal de este mundo. En medio de esta pandemia que aqueja a la humanidad completa hoy en día, es tiempo de que recordemos a la mujer de Lot y que en medio de este juicio que probablemente el Señor ha permitido que ocurra en nuestro alrededor, nosotros también tengamos un corazón sensible al Señor y a su palabra, a su juicio, a su misericordia y a la gracia que Él ha manifestado en nuestras vidas. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que Dios les bendiga. Y espero que esta exhortación sea no solo de ánimo, sino de motivación, para que pongamos nuestros ojos en el Señor Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Que Dios les bendiga y Dios mediante nos vemos en una próxima oportunidad. Un cariño y un abrazo a todos.